Bien, vamos a trabajar sobre algunas ideas que están en la página 12 del módulo 3, que tiene que ver con la composición de funciones. Esta es, como dice el módulo, una manera de combinar dos funciones, ¿sí? O sea, necesitamos tener dos funciones. Podríamos definirlo para más cantidad de funciones, pero vamos a hacerlo de a dos en principio. Bueno, ¿cuál es la idea? Bueno, si conocemos f de x y conocemos el dominio de la función f y conocemos g de x y el dominio de la función g, ¿cuál es la idea de una función? Bueno, si uno toma un x en el dominio de, por ejemplo, la función g, le aplicamos la regla y obtenemos el valor g de x. ¿Se acuerdan que esto en funciones que nos interesan ver tiene que ver con números reales? A un número x le aplicamos cierta regla y nos da otro número que llamamos g de x. Bueno, si a esto que obtenemos, que en definitiva también es un número, le aplicamos la función f, lo que obtenemos es f de g de x. A esta idea la vamos a anotar así. Vamos a decir que es g compuesto con f. Fíjense que escribo de derecha a izquierda y esta es la idea de composición. Este cerito que está ahí indica composición. Bueno, pensemos en, como hacemos con todas las funciones, cuál es la idea del dominio de esta función g compuesto con f. Fíjense que, como siempre estamos pensando en funciones con números reales, el dominio va a estar compuesto por números reales, tal que, en principio, lo que necesitamos es poder hacer esta cuenta, g de x, o sea que el x que tomemos va a tener que estar en el dominio de g. Y después de que hagamos la cuenta g de x, para poder aplicar f, para poder evaluar f en ese valor que me dio g de x, la función g de x, el valor que obtenemos al hacer la función, tendrá que ser un valor que esté dentro del dominio de f para poder hacer la cuenta. Bueno, ilustremos esto con un ejemplo. Supongamos que tenemos dos funciones, f de x, raíz de x menos 2 y g de x igual a 1 sobre x. Lo que decíamos, tenemos que tener presente el dominio de estas dos funciones. Piensen un poquito en cómo sería el dominio en cada caso. En el caso de f, el dominio es 2 más infinito, porque el radicando tiene que ser positivo, o puede ser 0. En el segundo caso, serán todos los reales, salvo el 0. Bien, pensemos en principio en cómo será la composición de g con f. G compuesto con f. Es decir, evaluar a la función f en la función g. Fíjense, f de x es raíz cuadrada de x menos 2. Si yo evalúo f en otra cosa, esa otra cosa la tengo que reemplazar acá en x. Entonces, en este caso, estamos evaluando en g de x, entonces reemplazo directamente g de x. Y para terminar, podemos pensar en g de x a través de su expresión. La expresión de g de x es 1 sobre x. Bien, esta quedaría la expresión de la composición g compuesto con f. Pensemos por un momento en el dominio de esta función, que habíamos dicho que el dominio está compuesto por números reales que, en principio, ¿qué es lo que se le pide? Bueno, que el número esté en el dominio de g. El dominio de g es todos los reales salvo el 0. Es decir, que lo que le voy a pedir es a x que sea distinto de 0 para estar en el dominio de g. Y por otro lado voy a pedir que cuando hagamos la cuenta con el x que elegimos, 1 sobre x, eso tenga que ser mayor o igual que 2 para que esté en el dominio de f. Bien, esta idea, esta condición, bueno, sigue siendo x distinto de 0
Y resolviendo esta desigualdad, obtenemos que x tiene que ser menor o igual que 2. Es decir, que el dominio de f, de g compuesto con f, va a ser todos los números más chicos que 2, podría ser igual a 2, pero que no sean 0. O sea que vamos a escribirlo como intervalo salteándonos el 0. Muy bien. Hagamos, para entrenar un poquito, la composición en el otro sentido. Es decir, cuando uno pone a f adentro de g. Es decir, 1 sobre f de x, porque la función g es 1 sobre x. Si yo la evalúo en f, obtengo eso. Si reemplazamos por la expresión de f, me queda raíz cuadrada de 1 sobre raíz cuadrada de x menos 2. Bien, analicemos por un momento el dominio de f compuesto con g. Lo que decíamos es el conjunto de números que, en primera instancia, x tiene que estar en el dominio de la función de adentro, en el dominio de f. Es decir, que lo que tenemos que pedirle es que x sea mayor o igual que 2. Y en segunda instancia, que una vez que calcule f en esta función, en este valor de x, eso no me dé 0, o sea, tiene que ser distinto de 0. Con lo cual, si uno revisa las cuentas, lo que estamos pidiendo es que x sea mayor o igual que 2, pero que x no sea 2, que es el único valor que hace que esta expresión sea 0. O sea que en definitiva nos queda el intervalo 2 más infinito. Por último, fíjense que lo que hicimos fue hacer la composición en un sentido y en el otro. Y no nos dio la misma expresión y tampoco el mismo dominio, con lo cual sí cambia si uno hace la composición en un sentido y en el otro. Eso es lo que llamábamos para otras operaciones conmutatividad. Bueno, la conmutatividad en la composición no siempre se da, con lo cual decimos que la composición no es conmutativa.